Capítulo primero: Los orígenes. Aunque la conformación del GCM se remonta a finales del siglo XVIII, los orígenes históricos que lo propiciaron son mucho más antiguos. Específicamente vamos a remontarnos a la época de la diáspora israelí. Por razones prácticas, seré breve en esta parte histórica. Si se quiere ahondar en ella, existe mucha información muy accesible al respecto. Bien, cuando los romanos destruyen Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se inicia el desmantelamiento del Templo de Salomón, lugar donde se hallaban los libros sagrados judíos. En la confusión, un sacerdote levita toma los pergaminos y se esconde entre los escombros. Tiempo después logra salir de la ciudad y saca los textos sagrados en un sarcófago. Fueron pocos los judíos, esenios y fariseos, los que lograron salvar parte de su acervo bibliográfico, de modo que en los diversos lugares a donde llegaban, no contaban con todo el compendio de literatura religiosa, o de plano ni siquiera un rollo. Esta situación puso en riesgo la tradición judía, que en muchos casos ahora solo dependía de la transmisión oral de sus registros históricos. Sin embargo, lo que salió, permitió la expansión del judaísmo, aunque su fortalecimiento fuera de Palestina, tardó siglos. Un grupo de sacerdotes judíos llegó a Alejandría, en Egipto. En ese tiempo, en Palestina había tres corrientes de pensamiento religioso bien definidas: los saduceos, los fariseos y los esenios. Una de ellas, al parecer esenios, ya que los saduceos fueron destruidos por los romanos con todo y su acervo bibliográfico, y los fariseos eran demasiado legalistas, empezaron a conformar una nueva religión en Alejandría, que se denominó gnosticismo, evolución del cabalismo, a partir de un sincretismo entre judaísmo, cristianismo y las religiones paganas prevalecientes en ese tiempo y lugar, principalmente la griega y la egipcia, pero teniendo como base al cristianismo. Esta corriente religiosa, pronto salió de Egipto hacia Palestina y Turquía, donde encontró acogida por los herederos de los antiguos esenios. Ya en la era del catolicismo, los gnósticos fueron rechazados, perseguidos y su teología declarada anatema por la Iglesia ortodoxa, pero el movimiento continuó clandestinamente, en las sombras, como sociedad secreta. Sus métodos, protocolos y formas de trabajar que se desarrollaron bajo tal persecución, no distaban mucho de lo que en un momento dado fue conocido como masonería. La masonería llegó a aglomerar a diversos personajes importantes de la historia europea de la Edad Media, entre ellos, a muchos católicos. Esto tuvo mayor relevancia a finales de la última cruzada, cuando los templarios regresan a Europa expulsados por los sarracenos al mando de Saladino, y se instalan predominantemente en Francia, Alemania y Escocia, trayendo consigo un grupo de arquitectos palestinos, ya que estos eran muy apreciados por ser quienes diseñaban y construían los templos de los cruzados en Tierra Santa, construcciones mucho más armoniosas y llenas de detalle que contrastaban con la arquitectura europea de esos tiempos. Los templarios utilizaron parte de su riqueza traída de Tierra Santa e hicieron que sus arquitectos palestinos y turcos construyeran sus castillos, sus templos y sus palacios en Europa. Algunos de estos arquitectos palestinos eran gnósticos o masones, aunque aún no se acuñaba el término, y habían influido sobre los generales templarios. Fue cuando la persecución que Felipe el Hermoso, rey de Francia, hizo a los templarios, orden que fue disuelta por el Papa Clemente en Viena en 1307, que estos huyeron a Escocia, donde no llegaba la mano del rey, y se refugiaron en los hogares de sus correligionarios escoceses. En Escocia, lejos del poder monárquico de Europa continental y de la persecución de la Iglesia católica, la masonería templaria encontró tierra fértil para fortalecerse y con el tiempo, inundar el resto de Europa. La masonería penetró en todos los niveles de la sociedad europea y se dividió en diversos ritos y corrientes, conservando su característica de sociedad secreta.
Una de ellas, la más radical, la francmasonería, aglomeró a personajes igualmente radicales, como es el caso del fraile Ignacio de Loyola, quien a la postre fundaría la Orden de los Jesuitas. Napoleón Bonaparte hizo esta afirmación: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota. Poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la abolición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. En las logias masónicas de Escocia, se identifica una, con miembros de alto rango, como la Logia de los Caballeros Templarios de Salomón. He aquí la influencia judía en la masonería europea. Las logias escocesas influyen en Londres a través de la dinastía de los Estuardo. En la actualidad, la Logia Templaria agrupa a más de 400.000 miembros y representa el 2% de la Gran Logia de Londres. A continuación, un cuadro donde se pueden observar algunas relaciones entre distintas sociedades secretas. En el siglo XVIII, la francmasonería florece en Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, donde atrajo también a muchos judíos europeos, principalmente askenazí o ashkenaí. El término askenazí se refiere a los judíos europeos que no necesariamente tienen su origen en la diáspora, sino a una migración desde un territorio judío por decreto, llamado Khazaria. Khazaria era un reino ubicado a unas 800 millas al norte de lo que hoy es Georgia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y cuyo dominio hacia el norte llegaba hasta lo que hoy es la ciudad de Kiev. Su condición de nación dedicada al comercio y a la renta de mercenarios la hizo una tierra muy próspera, aunque curiosamente, su historia y su influencia en ella ha sido borrada de los libros por alguna razón que desconozco. Lo que se puede encontrar de Khazaria es que llegó a ser muy poderosa y con una gran variedad étnica, por lo que se permitía la libertad de culto. Uno de sus reyes, sin embargo, consideró que la diversidad religiosa iba en contra de la unidad de su reino ante la presión oriental del islamismo y la presión occidental del catolicismo, por lo que mandó una carta al califa para que le instruyera acerca de la conversión al Islam. El califa le hizo ver que sería un gran placer expandir sus dominios político-religiosos, ya que todo musulmán se debe al califa. El rey de Khazaria mandó la misma carta al papa y el papa le respondió en el mismo tono que el califa. Al final, el rey de Khazaria resolvió no instaurar el islamismo para no someterse al califa, y tampoco instaurar el catolicismo para no someterse al papa. Un consejero judío le sugirió entonces al rey inclinarse por el judaísmo, pues ante la inexistencia de un Estado judío, y la ausencia de un líder judío al cual someterse, el reino de Khazaria sería soberano en sí mismo. El rey Bulán resolvió entonces decretar el judaísmo como la religión oficial de su reino en el año 740. Luego, cuando Khazaria fue invadida y el reino deshecho, muchos judíos por decreto, emigraron a Europa donde se les conoció como askenazí, aunque ellos sostienen que son judíos auténticos. De acuerdo con el escritor Arthur Koestler en su libro De Tirte en Tribe. De Khazar Empire Anitzeritase. El reino de Khazaria era el país más grande en toda Europa, tan grande y tan poderoso que cuando otros monarcas deseaban ir a la guerra, los khazares, o házaros, le podían rentar hasta 40.000 soldados. Con ello se puede ver cuán grandes y poderosos eran. Koestler escribió: ellos eran adoradores fálicos. Esa era su religión, como también era la religión de muchos otros paganos y bárbaros en otras partes del mundo. En el siglo VII, el rey Bulán de Khazaria estaba tan hastiado de la degeneración de su reino que él decidió adoptar una de las llamadas fe monoteísta, ya fuese el cristianismo o el islam, o lo que es hoy conocido como judaísmo, que en realidad es talmudismo.
haciendo girar un trompo y convocando el Eni, el Meeni, el Menei, el Moe, él escogió el llamado judaísmo, talmudismo año 740 después de Cristo. Koestler dice, y esa se transformó en la religión estatal. Bulan envió a su gente a las escuelas talmúdicas de Pumbedita, y Sura y educó a miles de rabinos y abrió sinagogas y escuelas, su pueblo se transformó en lo que nosotros llamamos judíos. Koestler agrega, ninguno de ellos tenía tan siquiera un antepasado que hubiese puesto el dedo de un pie en Tierra Santa. No solo en la historia del Antiguo Testamento, sino desde el principio de los tiempos. Ninguno de ellos. Y aún así, ellos vienen a los cristianos y piden que apoyemos sus insurrecciones armadas en Palestina diciendo, ¿usted quiere ayudar a repatriar al pueblo elegido de Dios a su tierra prometida, su hogar ancestral? ¿Quiere usted hacerlo? Es su deber cristiano. Nosotros le entregamos uno de nuestros hijos como su Señor y Salvador. Usted va ahora a la iglesia los domingos y se arrodilla, le rinde culto a un judío y nosotros somos los judíos. Koestler escribe, pero ellos son paganos cazares que se convirtieron, tal como fueron convertidos los deportados a Tierra Santa, como una nueva cosecha de habitantes. Ellos no se transformaron en personas diferentes. Ellos eran las mismas personas, pero habían aceptado el cristianismo como fe religiosa. Koestler termina. Estos cazares, estos paganos, estos asiáticos, estos turco-finlandeses eran una raza mongoloide que fue expulsada de Asia a Europa Oriental. Porque su rey adoptó la fe talmúdica, no tuvieron otra elección sobre la materia. Fin de la parte primera del capítulo primero. Como una de las autoridades principales acerca de los cazares, el profesor Peter Golden de la Universidad de Rutgers, escribió en su libro Khazar Studies. Los cazares jugaron un papel central en las más importantes guerras de la región del Cáucaso. Primero, a principios del siglo VII, se unieron con turcos y bizantinos para derrotar al Estado persa. Entonces, en los siglos VII y VIII, defendieron la frontera del sudeste de Europa de la invasión árabe, permitiendo indirectamente a la cristiandad sobrevivir en Bizancio y subsecuentemente crecer en Ucrania. Golden aclara, a cada escolar en el mundo occidental se le ha dicho que si no fuera por Carlos Martel y su victoria en la batalla de Poitiers, hubiera podido encontrarse ahora una mezquita en el lugar en que está erigida actualmente la Catedral de Notre Dame. De lo que pocos escolares son conscientes es que si no fuera por los cazares, Europa Oriental bien podría haberse convertido en una provincia del Islam. Su influencia era tan grande que un emperador bizantino del siglo X, Constantino Porfirogenitus, envió una correspondencia a los cazares marcado con un sello de oro que valía 3 solidi, más de los 2 solidi que siempre acompañaron las cartas enviadas al Papa de Roma, al príncipe de Rus, y al príncipe de los húngaros. En el siglo XI, el reino fue presa de diversas invasiones. Ataques por parte de los árabes, luego los rusos eslavos y húngaros y finalmente Gengis Khan en el siglo XIII hasta su desintegración total. Grandes contingentes de judíos cazares emigraron entonces a Europa Occidental. Es por todas estas razones, que los judíos europeos son antropológicamente más parecidos a los propios europeos que a los palestinos, quienes son los verdaderos descendientes del pueblo de Israel, es decir, lo que quedó del pueblo judío, los descendientes del éxodo israelí desde Egipto, aquellos que conquistaron Jerusalén, Judea y Galilea, el auténtico pueblo judío que gobernó el rey David y que dio tantos profetas, no son los ancestros de los judíos Ashkenaí, como si lo son de los actuales palestinos. El historiador israelí, Shlomo Sand cuestiona varios de los mitos oficiales del sionismo en su libro «Cuándo y cómo se inventó el pueblo judío». El libro contiene 2 tesis que en el pasado tuvieron cierto predicamento, también entre historiadores sionistas, pero que hoy han sido archivadas. Que los actuales judíos provienen de pueblos paganos que se convirtieron al judaísmo lejos de Palestina, y por lo tanto no descienden de los antiguos judíos, y que los palestinos árabes son los únicos descendientes de los antiguos judíos.
Dice en su libro, pongamos por ejemplo el supuesto exilio judío. El exilio nunca existió. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 de la era cristiana, no expulsaron a los judíos por la fuerza. Los romanos nunca exiliaron a pueblos, algo que sí hicieron los asirios y los babilonios, con algunas élites. Es cierto que los romanos no permitieron a los judíos que vivieran en Jerusalén, pero los cristianos crearon la fantasía de que no se les permitió vivir en toda Judea. Nunca hubo exilio. No hay ningún libro científico que lo diga. Antes de Jesucristo había en Palestina entre 500.000 y 1.000.000 de judíos. La inmensa mayoría, un 90%, o quizás un 95%, eran campesinos. Los judíos no eran como los fenicios o los griegos, no viajaban tanto como ellos por el mar. La proporción de los que salieron es infinitamente muy pequeña, la inmensa mayoría no venían de Palestina. Eran conversos. Desde la época de Adriano, en el siglo II, se experimentó una caída drástica del número de judíos porque muchos se convirtieron al cristianismo. De 4 millones de creyentes judíos se bajó a 1 millón, con los jázaros ocurre exactamente lo mismo. Es el judaísmo, y no los judíos, el que se expande. La masa demográfica más numerosa es la de los jázaros. Es curioso que el sionismo reconoce la importancia de los jázaros hasta 1967, y después deja de ser una tesis legítima. Los mongoles expulsaron a los jázaros hacia Europa. No puede ser que los judíos de Polonia vengan de Alemania, porque en Alemania, en los siglos XII y XIII, apenas había unos cientos de judíos, y de ahí no se puede pasar de la noche a la mañana a 3 millones de judíos en Polonia. Es sencillamente imposible. Los judíos de Polonia, y de otros países de Europa Oriental, solo pueden venir de los jázaros. Todavía en 1961 hay un prestigioso historiador israelí que afirma que los jázaros son los antepasados de los judíos de Europa Oriental. Entonces aún se aceptaba que no provenían de Alemania. Hay muchos historiadores israelíes, incluidos Yitzhak Ben-Zvi, el segundo presidente de Israel, o David Ben-Gurion, que hasta 1929 afirman que los palestinos árabes son los verdaderos descendientes de los judíos. Esta tesis que sostuvieron los mayores sionistas se murió en 1929. Todavía en 1918 Ben-Zvi y Ben-Gurion escribieron juntos un libro donde se afirma que los palestinos son los auténticos descendientes de los judíos. Los jázaros pues, son los que hoy se dicen judíos en Europa. Un descendiente de estos judíos por decreto fue Moses N., quien engendró a Gumprecht, quien tuvo a Naftali Hirsch, padre de Lot, padre de Moses, padre de Amschel Moses zur Interfan, o Moisés Amschel Bauer, prestamista y orfebre, que abrió una contaduría en Frankfurt, Alemania, junto con 2 de sus hermanos, en 1750. Para los judíos ashkenazí, era propicio desde hacía tiempo dedicarse a la usura ya que en Europa, desde 1311 el Papa Clemente V había prohibido a los católicos prestar dinero con intereses, pero los no católicos podían hacerlo sin restricción. Se sabe que de esta restricción papal, es que los judíos ashkenazí se convirtieron muchos de ellos en prestamistas y banqueros, como fue el caso de Moisés Amschel Bauer, quien coloca encima de la entrada de su contaduría, un escudo rojo en forma de hexagrama, Rothschild. El rojo era el pabellón de los judíos protestantes de Europa del Este. Meyer Amschel Bauer, fue hijo de Moisés Amschel Bauer. Él nace en 1744 y poco después de la muerte de su padre, Moisés, regresa de trabajar como ayudante en la casa bancaria Oppenheimer, en Hannover, donde en poco tiempo se había hecho socio junior y conoce al general von Storff, de quien se hace socio y amigo. Cuando Meyer Amschel regresa a Frankfurt a tomar el antiguo negocio de su padre, cambia su apellido de Bauer a Rothschild, seguramente inspirado por el escudo rojo.
En 1760, el general von Storff los recomienda en la corte de Hanau y Meyer empieza a hacer negocios ahí, hasta que en 1769 consigue la placa con el escudo de armas de Hessen, Hanau y la inscripción M. A. Rothschild, proveedor de la corte de su ilustre Alteza, el príncipe Guillermo de Essen, conde de Hanau. Un año después se casa con Gutel Schnapper, hija del lobo Salomón Schnapper, un respetado comerciante ashkenazí. En Alemania, la mayoría de judíos convertidos o judíos ashkenazí, originarios de Khazaria, son masones. Entre ellos destaca Adam Weishaupt, francmasón que también pertenecía a la orden de los jesuitas, quien forma la organización secreta de los Illuminati de Baviera en 1776. Otro judío askenazí lo financia. Meyer Amschelbauer, patriarca de los Rothschild. Por lo pronto vamos a dejar el tema de los Illuminati para más adelante y seguiremos con la historia de los Rothschild. Astor, Bundy, Collins, DuPont, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Hitler, Sassoon, Schiff, Taft y Baldwin, son apellidos donde el linaje Rothschild se extiende, además de varias familias reales de Europa. También es sabido que ellos han cambiado sus nombres en los países donde viven para obtener posiciones influyentes dentro de ellos, y explotar dichas posiciones en beneficio de sus familiares del exterior. Las mujeres fueron Schinge Janet Rothschild, 1771, cónyuge. Benedict Moses Worms, 1772. Le siguió Isabella Rothschild, 1781, Babette Rothschild, 1784, Julie Rothschild, 1790, Henriette, GT 1791, cónyuge. Abraham Montefiore, 1788. Sin embargo, dada la poca información accesible sobre los cónyuges y los hijos de las mujeres, nos concentraremos en la descendencia de los varones. El mayor de ellos se llamó Amschel Meyer Rothschild Schnapper, 1773, le siguió Salomón Meyer, 1774, luego Nathan Meyer, 1777, le sigue Kalman, o Karl Meyer, 1778, y finalmente Jacobo, o James, 1792. Hubo un sexto hijo varón del cual se sabe poco, nacido fuera del matrimonio y que fungió como infiltrado en el gobierno de Londres al servicio de su verdadera familia. En esos años, los Rothschild se contaban entre los cambistas más reconocidos de Europa y eran considerados como expertos inversionistas en las diversas bolsas de valores del mundo. Este reconocimiento ignoraba en parte que mucho de su éxito dentro de las finanzas especulativas se debía a que habían montado una red clandestina de espionaje que les proveía de información privilegiada, rápida y precisa basada en sobornos, chantajes y amenazas. Es sabido que el príncipe de Thurn, un taxis quien tenía el monopolio sobre el correo, fue sobornado por Rothschild, como muchos otros, y le informó del contenido de cartas importantes. El acceso de los Rothschilds a personajes clave de la economía, se debía en buena medida a su relación como socios del príncipe Guillermo y a las actividades secretas de la organización Illuminati presidida por Adam Weishaupt, además de sus agentes jesuitas. Weishaupt se había infiltrado en la Orden Continental de Francmasones con la doctrina Illuminati y establece así los alojamientos del Magnífico Oriente para ser su oficina central secreta. Esto era todo bajo las órdenes y las finanzas de Meyer Amschel Rothschild y el concepto se ha extendido y es seguido dentro de alojamientos masónicos por todo el mundo hasta el día presente. Weishaupt también recluta a 2.000 seguidores pagados, incluyendo a los hombres más inteligentes en el campo de las artes, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Ellos fueron instruidos para seguir los métodos siguientes para controlar a la gente. 1. Usar el soborno monetario y sexual para obtener el control de hombres ya en altos sitios, en varios niveles de todos los gobiernos y otros campos de esfuerzo.
Una vez que personas influyentes se habían enamorado de la mentira, los engaños, y las tentaciones del Illuminati, ellos debían ser sostenidos en la esclavitud por el uso de las formas políticas y otras de chantaje, amenazas de ruina financiera, la exposición pública, y el daño fiscal, aun la muerte a ellos y los miembros amados de sus familias. 2. Las facultades de colegios y universidades debían cultivar a estudiantes que posean la capacidad excepcional mental que pertenece a familias bien educadas con inclinaciones internacionales, y recomendarlos para la educación especial en el internacionalismo. Tal educación debía ser proporcionada concediendo becas a aquellos seleccionados por el Illuminati. 3. Toda la gente influyente atrapada en el control del Illuminati, más los estudiantes que sobre todo habían sido educados y entrenados, debían ser usados como agentes y colocados entre bastidores de todos los gobiernos como expertos y especialistas. Ellos aconsejarían que los ejecutivos superiores adoptaran la política que sirva a los proyectos secretos de la conspiración Illuminati para el mundo y causarán la destrucción de los gobiernos y religiones. Y 4. Para obtener el control absoluto de la prensa, en aquel tiempo los únicos medios de comunicación de masas, de modo que todas las noticias y la información pudieran ser inclinadas para hacer a las masas creer que un gobierno único en el mundo, es la única solución para acabar con los problemas que ellos mismos estarían provocando. Con todo y eso, el Illuminati y los Rothschilds no poseían control de la economía mundial. Vaya, ni siquiera de un país, un condado o un reino. Su apuesta era a futuro y este no tardó en llegar. En 1784, Adam Weishaupt publica su Orden por la Revolución Francesa para ser comenzada por Maximilien Robespierre, de quien se había hecho amigo, en la forma de libro. Este libro fue escrito por uno de los socios de Weishaupt, Xavier Bach, y enviado por su mensajero de Frankfurt a París. Sin embargo, por el camino, el mensajero es golpeado por un relámpago matándolo. Su cuerpo fue recuperado por unas monjas que lo llevan a su monasterio, ahí le encuentran el documento que detalla el plan, y se lo entregan a la policía, quienes a su vez lo entregan a las autoridades bávaras. Como consecuencia, el gobierno bávaro ordena a la policía asaltar los alojamientos masónicos de Weishaupt del Magnífico Oriente, y las casas de sus socios más influyentes. Claramente, las autoridades bávaras estaban convencidas que el libro que fue descubierto era una muy verdadera amenaza por el grupo privado de la gente influyente, usar guerras y revoluciones para alcanzar sus fines políticos. La Iglesia y otros gobiernos de Europa fueron advertidos pero no hicieron caso a la amenaza. A la postre, la Revolución Francesa se lleva a cabo bajo la influencia Illuminati. Algunos años después de consumada, el diputado y miembro del Comité de Salud Pública de la Asamblea Nacional, Joseph Cambron recordaba que a partir de 1789 la Gran Revolución golpeó a todo el mundo excepto a los financieros. Al año siguiente, 1785, Meyer Amschel Rothschild mueve su casa familiar a una casa de 5 pisos en Frankfurt, que él comparte con la familia Schiff. Para 1790, los Rothschilds acuñaban monedas para algunos gobiernos y como muestra de sus objetivos, Meyer Amschel Rothschild declara: déjenme publicar y controlar el dinero de una nación y no me preocuparé de quién escribe las leyes. En 1791, Meyer Amschel propone al gobierno de Estados Unidos, a través de Alexander Hamilton, su agente en el gabinete de George Washington, el control del dinero nacional a través de un banco central. Este banco se establece con el nombre de Primer Banco de los Estados Unidos mediante una carta de concesión a 20 años. En 1796 Amschel Meyer Rothschild, el primogénito de Meyer Amschel, se casa con Eva Anau.
En 1798, John Robinson, de la Universidad de Edimburgo, uno de los principales intelectuales de su tiempo, que en 1783 fue elegido secretario general de la Sociedad Real de Edimburgo, publica un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa desde las reuniones secretas de francmasones, Illuminati y sociedades de lectura. En este libro, Robinson dio los detalles del complot de Rothschild-Illuminati. En 1800 Salomon Meyer Rothschild se casa con Caroline Stern. En 1820, abre una sucursal bancaria en Austria. Es en su mansión que comete violación a una de sus sirvientas, una jovencita de 16 años y cuyo hijo, producto de esa violación, vendría a ser a la postre, el padre de Adolfo Hitler. Los detalles de este suceso que marcó el rumbo de la historia, serán expuestos en su oportunidad. En 1801, Meyer Amschel se hizo gerente de la corte, o Hofactor. De 1802 a 1804 realizó su primer préstamo estatal a la corte de Dinamarca por más de 10 millones de florines. Él mantuvo estrecho contacto con el más importante consejero de finanzas del príncipe, Karl Buderus. En 1806, Napoleón declara que es su objetivo quitar la autoridad a la casa de Hesse-Kassel y quitarla de la lista de poderes. Al oír esto, el príncipe Guillermo IX de Hesse-Anhalt escapa de Alemania, va a Dinamarca y confía su fortuna valorada en $3 millones de aquel tiempo a Meyer Amschel Rothschild en depósito. Ese mismo año, Nathan Meyer Rothschild se casa con Hannah Barendt Cohen, la hija de un comerciante rico de Londres. En 1808 nace su primer hijo, Lionel Nathan de Rothschild. Durante el gobierno napoleónico de ocupación, Buderus sobornó al general francés Lagrange, para poder asegurar valores en papel de más de 15 millones de escudos para el príncipe. A través de sus buenos contactos con Buderus y el príncipe, quien estuvo en el exilio en Dinamarca de 1806 a 1813, Meyer Amschel forjó una casa bancaria y obtuvo el control total sobre los valores y canjes de deuda del príncipe. Con ayuda de los banqueros Lenap y Labatz, obtuvo interés en toda Europa y pudo especular con el dinero en su control. Se vislumbra, de la siguiente anécdota, la relación de poder, el poder detrás del trono. Rothschild trabajaba en su escritorio y le dice al príncipe que entra. Tráigase usted una silla. Tras unos minutos, el visitante recalca. Soy el príncipe de Thurn, und Taxis. A lo que Rothschild replica. Muy bien, pues tráigase usted 2 sillas. Rothschild aprendió de Thurn und Taxis el gran valor de la información rápida y precisa y estableció un servicio de correo propio. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, este servicio le reportó una ganancia millonaria en la bolsa de Londres, pues Nathan Rothschild estaba informado de los acontecimientos importantes horas antes que los demás. En 1808, Nathan Rothschild fundó el banco M. Rothschild & Sons, en Londres, que aún sigue operando con éxito. Nathan invirtió el dinero del arriendo de soldados de Guillermo IX, en oro de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Posteriormente, este oro fue necesario para financiar la campaña del Duque de Wellington, aunque no solo financiaron a los ingleses, sino también a Napoleón Bonaparte, por el lado de James de Rothschild. Capítulo 2. La construcción del imperio. Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild apoyaban por igual a Bonaparte y a Wellington, pero la jugada maestra la hicieron a raíz de la batalla de Waterloo. Uno de ellos, un tal Rothworth, fue espectador privilegiado de esta batalla y una vez que se aseguró que Marte sonreía a Inglaterra y Prusia, salió al galope reventando sucesivas monturas, pagó un dineral para cruzar el Canal de la Mancha y luego continuó su galope hasta Londres, donde en la bolsa de valores inglesa, Nathan Rothschild, recibido el reporte de Rothworth, y fingiendo una marcada pesadumbre, se puso a vender sus acciones a cualquier precio, lo que causó una bajada sin freno en el valor de las acciones.
Los demás agentes de bolsa, conociendo el valor de la información que manejaban los Rothschild, interpretaron que Napoleón había ganado la guerra, con lo que el pánico se apoderó del mercado, cayendo a mínimos nunca vistos. En los últimos momentos, con el tiempo contado, un pequeño grupo de agentes compraban anónimamente para Rothschild las acciones de la deuda de guerra británica, que se vendían a un precio miserable. El día 21 de junio, se recibió la noticia del correo especial de Wellington de que éste había ganado la batalla y Napoleón había sufrido graves pérdidas, y a un tercio de sus hombres. Esto permitió a los Rothschild tener el control absoluto sobre la economía inglesa y forzó a Inglaterra a establecer un nuevo Banco de Inglaterra, pero esta vez controlado por Nathan Rothschild. Los Rothschild obtuvieron más beneficios aún de la batalla de Waterloo, según la enciclopedia judía. Invirtieron en libras de oro, sabiendo que Wellington las necesitaría para la campaña en España, se las vendieron a alto precio a este, después se las recompraron a bajo precio y se las vendieron de nuevo a la corona de Portugal para financiar su guerra contra España. De manera que, después de Waterloo, los Rothschild ya tenían una gran fortuna. Cuando Napoleón fue vencido, el príncipe Guillermo, que había dejado su fortuna a cargo de Meyer Rothschild para evitar que Napoleón la confiscara, tomó su lugar en el trono, y los Rothschilds eran los banqueros más ricos de toda Europa, y lo habían hecho usando la fortuna del príncipe Guillermo, a quien entregaron el 8% de interés pactado. En una declaración posterior de Nathan Rothschild, este afirmaba que el día del colapso en la Bolsa de Londres, había logrado ganar el 2500% en sus inversiones, así que de acuerdo a los datos disponibles, si multiplicamos el monto de la fortuna del príncipe Guillermo en manos de Rothschild, más lo que ellos como banqueros ya poseían, obtenemos una cifra nunca antes vista de acumulación de riqueza en toda la historia de Europa. De hecho, se sabe que a mediados del siglo XIX, los Rothschild poseían el 50% de los recursos financieros del mundo occidental. Algo digno de hacer notar es que Forbes nunca ha reportado fehacientemente la riqueza de los Rothschild, aunque de eso hablaremos más adelante. El plan para apoderarse de Europa continuó ahora con Francia. Tras la derrota de Napoleón, los agentes de Rothschild comenzaron a comprar enormes cantidades de bonos del gobierno francés, lo que ocasionó que su valor se pusiera por las nubes. El 5 de noviembre, los Rothschild ordenaron la operación de vender todo de golpe en el mercado, creando un pánico financiero sin precedentes, con lo que el valor de los bonos del Estado francés mermó considerablemente. Así se hicieron con el control de la economía francesa. Meyer Rothschild fundó bancos en Inglaterra, Francia y Alemania. Sus hijos, ya nombrados barones del Imperio Austríaco, el rey Guillermo les devolvía los favores, fundaron más bancos en Italia y Austria y expandieron su imperio financiero por todo el mundo. Por su parte, en otra muestra de soberbia, Nathan Meyer Rothschild dijo una vez: "No me importa a quién pongan en el trono de Inglaterra para dirigir el imperio sobre el que no se pone el sol. El hombre que controla el suministro de dinero en Inglaterra es el que dirige Inglaterra, y ese soy yo". Este fue el comienzo de la casa de los Rothschild, que controlaba una fortuna estimada entonces en 300 millones. En 1913, se estimaba la fortuna familiar en más de 2.000 millones de dólares. De lucrar con la guerra en Europa, apoyando a los aristócratas de ambos bandos, venida la paz, los Rothschild empezaron a financiar proyectos de gran envergadura. Pronto los Rothschilds inundaron Europa con ferrocarriles, invirtieron en carbón y altos hornos, financiaron a Inglaterra para adquirir el Canal de Suez, actualmente son socios de la compañía que administra el canal.
Pagaron para que se exploraran los recursos petrolíferos de Rusia y el desierto de Sahara, financiaron a los zares rusos, apoyaron las operaciones de diamantes de Cecil Rhodes, ayudaron a Francia a crear un imperio en África, financiaron a los monarcas de Habsburgo y salvaron al Vaticano de la bancarrota. Desde entonces son los dueños de la economía vaticana. En Estados Unidos, por medio de sus agentes americanos y europeos, ayudaron a financiar la Rockefeller Standard Oil, la empresa de acero Carnegie Steel, y los ferrocarriles Harriman, el banco J.P. Morgan, el banco Kuhn Levito, entre otros. Werner Sombart, en su libro Los judíos y el capitalismo moderno, escribió que los años de 1820 en adelante pueden considerarse como la era de los Rothschild, y continúa: hay un solo poder en Europa y este es Rothschild. Los Rothschild siempre han procurado mantener en el anonimato sus inversiones, de tal suerte que utilizan a sus socios minoritarios haciéndolos aparecer como socios mayoritarios. Esto se pudo comprobar en innumerables casos. Entre los más sonados están: 1. El de la banca italiana ligada al Vaticano y propiedad de Michel Sindona. 2. El de J.P. Morgan & Co., quien a la muerte del supuesto dueño mayoritario, el propio Morgan, se ventiló que no era dueño más que de un 25% de su imperio financiero. El resto, entre otros accionistas, ya se sabe a quiénes pertenece. Tupper Saussy escribió: consciente de que los Rothschild son una familia judía importante, les busqué en la enciclopedia judaica y descubrí que poseen el título de guardianes del tesoro del Vaticano. El nombramiento de los Rothschild le proporcionó al Papa Negro, el máximo pontífice de la jerarquía jesuita, una privacidad financiera absoluta. ¿Quién buscaría jamás la llave de la riqueza del Vaticano en la casa de unos judíos ortodoxos? Desde entonces, los Rothschild han gozado de toda impunidad tanto de leyes locales como internacionales. Tienen el privilegio que solo algunos traficantes, políticos corruptos y mafiosos tienen. Nadie tiene acceso total a sus cuentas. El objetivo del patriarca se ha visto cumplido a este respecto. Y hablando de los objetivos o lineamientos originales, los cuales se presume que se cumplen hasta el día de hoy, fueron establecidos en este tenor. Amschel Meyer Rothschild tras su muerte dejó las siguientes líneas maestras a sus descendientes. 1. Todos los puestos importantes en su imperio económico serían ocupados por descendientes varones donde el hijo primogénito sería el patriarca. Esta condición solo podría ser volcada cuando la mayoría de la familia estuviera de acuerdo, como en el caso de Nathan, que pasa a ser el patriarca a la muerte de su padre. 2. La familia debería cerrar los acuerdos matrimoniales entre familiares, primos etc., con el fin de conservar la fortuna de familia. De los 18 matrimonios Rothschild, 16 de los nietos de Amschel eran de entre primos hermanos, una práctica conocida hoy como inbreeding. Esto pierde su importancia cuando comienzan a establecer matrimonios con otras fortunas importantes, como los Schiff, Oppenheimer, Hanau, y más recientemente, Goldsmith, entre muchos otros. 3. Nunca debería haber un inventario de su fortuna hecho por parte del Estado o la Corte Judicial, y prohibió cualquier acción legal o publicación sobre el valor de su patrimonio. Esto gracias a todas las autoridades infiltradas con Illuminatis y jesuitas a su servicio. En 1810, los banqueros Francisco Baring y Abraham Goldsmith mueren. Esto deja a Nathan Meyer Rothschild como el banquero restante principal en Inglaterra. Salomón Meyer Rothschild va a Viena, Austria y establece el banco M. von Linde de Rothschild-Nassine. La inteligencia americana y británica han documentado que la casa de Rothschild y otros banqueros internacionales han financiado a los dos bandos de una guerra desde la Revolución Americana. Durante las guerras napoleónicas, una rama familiar financiaba a Napoleón, mientras la otra financiaba a Gran Bretaña, Alemania y otras naciones.
Los Rothschilds operan desde el corazón de Londres, la llamada District City, que es, sin duda, el centro financiero del mundo, sede de cientos de bancos, la Bolsa de Londres, centro de trading de materias primas, etc. La City de Londres se encuentra en la ribera del río Támesis y disfruta de derechos y privilegios especiales, así como de cierto grado de independencia. Desde 1215 hasta el día de hoy, sus ciudadanos tienen el privilegio de elegir anualmente a un alcalde al que llaman Lord Mayor. De alguna manera, la City es como un estado soberano, como lo es el Vaticano, y desde la fundación del primer banco privado en Inglaterra en 1694, la City tiene mucho que decir sobre los asuntos políticos del país. Incluso la reina de Inglaterra, en el territorio de la City, está bajo la jurisdicción del Lord Mayor, porque este y su comité no responden ante la reina ni ante el Parlamento. A partir de este punto de inflexión, los Rothschild no hicieron más que incrementar su poder hasta quedar sin rivales en Europa, y comenzó para ellos un nuevo desafío: la conquista de América. En 1811, la carta para Rothschild del Banco de los Estados Unidos se agota. La carta establecía una vida de 20 años para la concesión, y los votos del Congreso van en sentido contrario a su renovación. A Nathan Meyer Rothschild no le resulta divertido y declara: conceden la renovación de la carta, o los Estados Unidos se encontrarán con la guerra más desastrosa. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos se mantiene firme, y la carta no es renovada, lo que obliga a Nathan Meyer Rothschild a publicar otra amenaza: enseñen a aquellos americanos impudentes una lección. Devuélvalos al estado colonial. La presión de los Rothschild siguió con amenazas de guerra. En este sentido hay un comentario que hizo la señora Guttele Schnapper, madre de Nathan: si mis hijos no quieren, no habrá esa guerra. Un año después, apoyado por el dinero de Rothschild, Nathan Meyer ordena a los británicos declarar la guerra a los Estados Unidos. El plan de Rothschild era hacer que los Estados Unidos aumentaran tal deuda en la lucha de esta guerra, que ellos tendrían que rendirse a Rothschild, y permitir la renovación de carta para Rothschild para que el primer banco de los Estados Unidos reabriera sus puertas. B. Hughes escribe, en Los terroristas secretos y el enemigo desenmascarado: los Rothschild son jesuitas que emplean su pasado judío como fachada para encubrir sus siniestras actividades. Los jesuitas, trabajando a través de los Rothschilds y el financiero Nicholas Biddle, persiguieron siempre el control del sistema bancario de los Estados Unidos. Tras la muerte de Meyer Amschel en 1812, el secretario de Metternich escribió: ellos son los corrientes judíos ignorantes de aspecto respetable. Pero ellos tienen un instinto notable, para elegir lo correcto y entre dos cosas correctas, la mejor. Son la gente más rica de Europa. Con el advenimiento de las grandes industrias y la banca de valores, el imperio de los Rothschild se mantuvo en segundo plano, apoyando y subsidiando a familias emergentes en el mundo de las finanzas como los Morgan y Warburg en Estados Unidos. Los Morgan, siempre respondiendo a sus órdenes, manejaron las finanzas de América del Norte lo mismo que los Warburgs, y fue este último el principal responsable de la realización del proyecto original y su aprobación en el Congreso de los Estados Unidos del Acta de la Reserva Federal. Pero antes de entrar en más detalles sobre este atraco al pueblo norteamericano, vayamos al análisis de los años previos. En 1811, James Rothschild fundó un banco en París, mismo que sigue operando hasta el día de hoy, dirigida por los sucesores de James. Alphonse, 1827-1905, Edward, 1868-1949, Guy, 1909, Allen, 1910-1982, y Elie, 1917. Fueron James junto con Nathan, los líderes de la familia Rothschild en lo concerniente a las operaciones bancarias y a los negocios en Europa.
En 1817, después de haber logrado colocar importantes préstamos a la gran mayoría de los príncipes europeos, el canciller austríaco Metternich ascendió a los Rothschild a la nobleza y luego, en 1822, les concedió el título de barones. Gracias a los vínculos privilegiados que mantuvieron con el gobierno austríaco de los Habsburgo, los Rothschild se convirtieron en banqueros de la Santa Alianza, integrada por Francisco I de Austria, el rey Federico Guillermo III de Prusia y el zar Alejandro I de Rusia. Pero pronto los hermanos intervinieron también en compañías de seguros y participaron entonces del crecimiento económico europeo, especialmente en Inglaterra, al multiplicar sus inversiones en diferentes sectores, minas, metalurgia y ferrocarriles. Así, en 1820 inauguraron una sucursal bancaria en Viena bajo la dirección de Salomón, pero fue cerrada después de la anexión de Austria por Alemania, 1934. Entre 1837 y 1848, James de Rothschild se convirtió en un magnate de los ferrocarriles en Francia. En Nápoles, Karl abrió otra sucursal bancaria que se mantuvo hasta comienzos del siglo XX. Desde estas 5 plazas, Frankfurt, Londres, París, Viena y Nápoles, los Rothschild se dedicaron al comercio con algodón, textiles y armas, esenciales en tiempos de guerra. Los Rothschild, de la segunda generación, los hijos de Meyer-Amschel, permanecieron como extranjeros en los países donde se instalaron. James, por ejemplo, pese a su gran apego por Francia, nunca adquirió la nacionalidad francesa. Sus hijos, por el contrario, educados en los mejores colegios, adoptaron plenamente las costumbres de los países en los cuales hicieron prosperar sus negocios. Nathaniel se convirtió en los Rothschild en 1885, Philip adquirió un dominio vitícola en la región bordelesa, donde se embotella el famoso Mouton Rothschild. Modelados por el medio cultural de adopción, los Rothschild ejercieron una considerable influencia sobre la economía y la política del país que los acogió. Así, Alphonse de Rothschild presidió el sindicato de banqueros que le permitió a Francia pagar rápidamente las indemnizaciones de guerra tras la derrota contra Alemania. Lionel, que en 1858 fue el primer judío en ingresar a la Cámara de los Comunes, concedió en 1875 un enorme préstamo al gobierno inglés, lo que le permitió convertirse en el principal accionista de la Compañía del Canal de Suez. Para los grandes coleccionistas de arte de fines del siglo XVIII, el papel de los Rothschild fue circunstancial en la constitución del patrimonio cultural europeo decimonónico. En efecto, en un siglo donaron más de 65.000 obras de arte a los museos franceses. Charlotte de Rothschild, 1825-1899, la hija mayor de James, legó a su muerte gran parte de su colección de originales italianos al Museo del Louvre, así como la lechera de Greuze, heredada de su abuelo. Gracias a ella, la colección del compositor Isaac Strauss, constituida por objetos dedicados al culto judío, pudo entrar al Museo de Cluny. Adolf, hijo de Karl, jefe de la rama italiana, tenía una colección de orfebrería religiosa, de los siglos XII al XVI, que legó al Louvre en 1901. Por la misma época, su primo Ferdinand, 1839-1898, nieto de Salomón, 1843-1922, y jefe de la rama austríaca, dejó una notable colección de orfebrería al Museo Británico. La sorprendente colección de arte de los Rothschild se explica mejor, además de por su poderío económico y por sus actividades comerciales de toda índole, por los préstamos vencidos dados a los originarios poseedores de las obras, de modo que cuando un reino era derrocado o entraba en bancarrota, los Rothschild sacaban ventaja adquiriendo obras a precios ridículos o recibiéndolas como abonos a las deudas contratadas. Entre sus acreedores, llegaron a contar con más de 200 príncipes europeos.
De hecho, se sabe que por intermediación de uno de sus agentes en Rusia, el impresionante tesoro del último zar de Rusia, fue puesto bajo su resguardo. A la postre, este enorme capital compuesto por obras de arte, joyas, diamantes, papel moneda, oro y certificados con valor comercial, sirvió para financiar el proyecto de la Reserva Federal Norteamericana y respaldar sus primeros fondos ya en operación. Fin de la parte segunda del capítulo segundo. La mancuerna Rothschild, Illuminati, específicamente su ala jesuita, bajo el mando del Papa Negro, empezaba a dar frutos. Por su parte, los banqueros apoyando con préstamos a las monarquías resultantes del Congreso de Viena, y por el otro, su brazo ideológico, conspirando contra los mismos y creando conflictos entre ellos para obligarlos a solicitar cada vez más recursos financieros y así debilitarlos. Se había probado ya la enorme influencia social que podía desatar la intervención de sus intelectuales insertados en las principales universidades europeas, sistema que sigue funcionando en la actualidad, para manipular las formas de pensamiento de la sociedad, poniendo en la mesa de las discusiones internacionales todo aquello que les redituaría un beneficio, tanto en el ámbito científico y religioso, como en el político, económico y social. Así, los ideales de la Revolución Francesa, inventados por ellos, serían un duro golpe a las monarquías del cual nunca se recuperaron. Lo mismo pasó con la invención del comunismo para crear un mundo polarizado y cumplir la teoría de Hegel, tesis más antítesis igual a síntesis. Pero de este y otros hechos, hablaremos en su oportunidad. Es tiempo de volver al asunto de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Después de la Segunda Guerra Norteamericana, inglesa, tal como lo predijo Nathan Rothschild, el Estado norteamericano se encontró con la bancarrota. Aún así se mantuvo firme varios años, negando a los Rothschild el control de su economía. Ante esto, los Rothschild impulsaron en América grandes fortunas y crearon de la nada a grandes millonarios, por supuesto, al frente de los bancos que a la postre se harían con el control de la publicación del dinero. Simplemente, ocultaron sus nombres detrás de otros como Warburg, Rockefeller y Morgan. No resulta comprensible ni creíble, que solo con revelar sus intenciones, ordenar que se haga tal o cual cosa, presionar económica o políticamente a los gobiernos, los Rothschild, logren ver cumplidos sus objetivos. En este caso de la instauración de la Reserva Federal en los Estados Unidos, les costó tiempo y esfuerzo, recursos financieros, por ejemplo, parte del tesoro del último zar de Rusia, y humanos, como la Segunda Guerra Norteamericana, inglesa. Hubieron de construir un eje bancario privado poderoso. Tuvieron que provocar la Gran Depresión. Fue necesario asesinar al presidente Lincoln, amenazar, cooptar y sobornar a muchos miembros de las cámaras, y un largo etcétera. He aquí algunos logros previos y posteriores a la Carta de la Reserva Federal. Primero, la erupción de la Primera Guerra Mundial que se hizo posible por los fondos disponibles del nuevo Banco Central de los Estados Unidos. Segundo, la depresión agrícola de 1920. Tercero, la caída del Viernes Negro en Wall Street, en octubre de 1929, y la Gran Depresión resultante. Cuarto, Segunda Guerra Mundial. Quinto, la conversión de recursos de los Estados Unidos y sus ciudadanos de propiedades reales por recursos de papel desde 1945 al presente, transformando una América victoriosa y el poder mundial más adelantado en 1945, en la más grande nación deudora del mundo en 1990. De esto existe una reseña a extremo detalle escrita por Eustace Mullins, bajo encargo y asesoría del poeta y escritor Ezra Pound, en el libro Mullins on the Federal Reserve. Se describe cómo lograron la instauración del segundo Banco de los Estados Unidos y la actual Reserva Federal, bajo la batuta de Paul Warburg, uno de los socios banqueros más importantes de los Rothschild en Europa.
Alrededor del año 1900, los Rothschild enviaron a Estados Unidos a uno de sus agentes, Paul Warburg, quien debía cooperar con el banco que lo evitó. Jacob Schiff y Paul Warburg, que emprendieron una campaña tendente a instaurar varios Federal Reserve Banks, Fed, instituciones privadas de emisión de moneda. Con el apoyo de los dos grandes grupos financieros Rothschild y Rockefeller, lograron fundar un banco central privado con derecho a emitir su propia moneda, medio legal de pago garantizado al principio por el Estado. La instauración de la Fed, en 1913, permitió que los banqueros internacionales pudieran consolidar su poderío financiero en Estados Unidos. Paul Warburg fue el primer presidente de la Fed. Después de la fundación de la Fed, se produjo la adopción de la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, que permitió que el gobierno cobrara un impuesto sobre los ingresos, como consecuencia de que el gobierno no pudiese emitir más su propia moneda. De esa manera, los banqueros internacionales se apropiaban indirectamente del patrimonio privado de todos los norteamericanos. En aquel momento, los accionistas más importantes de la Fed eran 1. Los bancos Rothschild de París y de Londres. 2. El banco Lazard Freres de París. 3. El banco Israel Moses Seif en Italia. 4. El banco Warburg en Ámsterdam y Hamburgo. 5. El banco Lehman en Nueva York. 6. El banco Loeb y compañía en Nueva York. 7. El banco Rockefeller Chase Manhattan en Nueva York. 8. El banco Goldman Sachs en Nueva York. Mullins comienza su exposición con esta cita. J. Edward Griffin expone el crimen más ruidoso de toda la historia. Está todo aquí. La causa de las guerras, los ciclos de expansión, caída, inflación, depresión, prosperidad. Es justo lo que cada americano necesita saber sobre el poder del Banco Central. El gobierno de los Estados Unidos había ordenado la formación de una Comisión Monetaria Nacional que se encargaría de diseñar un nuevo sistema monetario capaz de dar certeza al pueblo y de evitar otra gran depresión. Fue el senador Nelson Aldrich, nombrado presidente de tal comisión, quien inicialmente organizó una excursión a Europa para los miembros de la comisión, la cual duró 2 años, pero sin resultado alguno, ni siquiera un informe. Pero se sospecha que en esa aventura, fue cooptado por los agentes de Rothschild para obligarlo a aceptar un plan prediseñado por ellos, y que sería descrito en su oportunidad por Paul Warburg. El plan fue pues descrito por Warburg en la isla Jekyll, isla comprada unos años antes por un grupo de millonarios dirigidos por J. P. Morgan. Pero no se dieron cita los miembros de la comisión, a excepción de Aldrich y Piatt, sino banqueros que juntos representaban 1/6 de la riqueza mundial. Los asistentes a tal conspiración fueron el secretario privado de Aldrich, Shelton Piatt Andrew, secretario auxiliar de la Tesorería, y ayudante especial de la Comisión Monetaria Nacional, Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, de Nueva York, Henry P. Davidson, socio senior de J. P. Morgan Company, y generalmente considerado como emisario personal de Morgan, y Charles D. Norton, presidente del First National Bank de Nueva York, dominado por Morgan. Benjamin Strong, también conocido como lugarteniente de Morgan, y Paul Warburg, que se había unido recientemente a la casa bancaria Kuhn. Mullins escribe, el grupo de Isla Jekyll permaneció en el club durante 9 días y trabajó furiosamente para completar su tarea. La reforma monetaria, plan preparado en Isla Jekyll, sería presentada al Congreso como el trabajo completo de la Comisión Monetaria Nacional. Era indispensable que los autores reales del proyecto permanecieran ocultos. Había empezado con la lucha de Thomas Jefferson contra el esquema de Alexander Hamilton por el First Bank of the United States, respaldado por James Rothschild.
había continuado con la guerra exitosa del presidente Andrew Jackson contra el esquema de Alexander Hamilton para el Second Bank of the United States, en que Nicholas Biddle estaba actuando como agente para James Rothschild de París. El problema principal, como Paul Warburg informó a sus colegas, era evitar el nombre Banco Central. Por esa razón, había elegido la designación de Sistema de la Reserva Federal. Esto engañaría al pueblo al pensar que no era un banco central. La próxima consideración era ocultar el hecho que el propuesto sistema de la Reserva Federal sería dominado por los amos del mercado de dinero de Nueva York. El artículo 1, sección 8, párrafo 5, de la Constitución expresamente encarga al Congreso con poder para acuñar dinero y regular el valor de este. El Plan Warburg privaría al Congreso de su soberanía, y los sistemas de control y equilibrio de poder puestos por Thomas Jefferson en la Constitución ahora se destruirían. En 1930 la deuda externa de los Estados Unidos era casi inexistente. Al día de hoy, gracias a la Reserva Federal, es de más de $1 billón, en notación estadounidense. Pero, ¿de dónde salieron los fondos iniciales para iniciar las operaciones de la Fed? Es sabido que la fortuna de los Rothschild bien pudieron cubrir ese aspecto, pero también es sabido que ellos prefieren invertir los fondos de terceros en lugar de los propios. Mullins ha producido una serie de documentales donde explica y demuestra cómo la envidia del rey Jorge de Inglaterra hacia la fortuna de su primo, el zar Nicolás de Rusia, hizo que encargara a los Rothschild que financiaran a Lenin. El oro que robaron de la familia real rusa iría a parar a los socios de Rothschild en Estados Unidos para financiar la creación de la Reserva Federal Americana que, desde entonces, está bajo su control. Mullins aclara que durante los 70 años que duró el comunismo fue una agencia de cooperación de los Estados Unidos, pagada por el contribuyente norteamericano, quien consiguió que se mantuviera a flote la catastrófica economía comunista. La razón de la caída del comunismo fue, ni más ni menos, que la hacienda estadounidense no pudo continuar sosteniendo a su enemigo, imprescindible para continuar alimentando la industria armamentística y creando guerras, al estilo de la de Irak, en Corea y Vietnam. Simplemente, no hubo razón alguna para estas guerras. Según Mullins, había que hacerlas para dar salida al excedente de armas. Un repaso a la historia de la familia Rothschild y a la influencia de la Casa Real Británica en los golpes de Estado a la economía estadounidense a través de la creación de bancos centrales, completan esta apabullante información. Desde otras fuentes puede demostrarse ampliamente lo que Mullins dice en sus documentales. Por ejemplo, al igual que la influencia Illuminati para provocar la Revolución Francesa, hubo una influencia similar respecto al comunismo. Karl Marx fue financiado por el Illuminati para escribir su manifiesto comunista. Weishaupt introdujo en la filosofía Illuminati, a Kant, y muy especialmente a Hegel, en la forma de que para tener control de un sistema, era necesario partir de una tesis, enfrentarla a la antítesis, y el resultado sería invariablemente la síntesis. Capitalismo y comunismo fueron enfrentados para obtener el nuevo orden mundial, con pleno control de quienes lo propician. Con la economía estadounidense bajo su control, los Rothschild no tardaron en establecer nuevos objetivos para apoderarse del mundo. Existe un documento tachado como fraudulento, falso, ficticio, etc., que contiene información sobre estos nuevos objetivos, que en realidad no eran tan nuevos, sino parte de un plan global concebido varios años atrás. Se trata de los Protocolos de los Sabios de Sion, documento que fue presentado al zar de Rusia con el fin de influenciarlo para que aceptara que los judíos en Europa significaban una seria amenaza. En el capítulo 4, analizaremos algunos extractos de este texto, vistos a la luz de los conocimientos de vital importancia fueron los fondos obtenidos por los Rothschild de manos del zar de Rusia. En total, fueron $35 millones depositados en el Banco Rothschild de Inglaterra, y otros $80 millones en el de París.
Esa fortuna calculada al día de hoy, se estima que ascendería a unos 50.000 millones, mismos que sirvieron para financiar el proyecto del Acta de la Reserva Federal, lo que les permitió a los Rothschild apoderarse de la economía estadounidense. Pero no solo eso, sino también para comprar Palestina. Así es, antes y durante la Primera Guerra Mundial, la banca Rothschild aseguró préstamos a Turquía por casi 100 millones de libras. Cuando el gobierno turco se derrumbó después de la Primera Guerra Mundial, porque estaban en el bando perdedor, los Rothschild tenían derecho a reclamar Palestina para ellos, que pertenecía al Imperio Otomano, debido a que los turcos no pudieron devolver los préstamos. El gobierno británico, la Liga de Naciones y posteriormente Naciones Unidas, siguieron los dictados de los Rothschild, de modo que los británicos recibieron el mandato sobre Palestina y otros territorios del decadente Imperio Otomano, como Irak por ejemplo. 2 décadas después, los Rothschild lograron a través de sus representantes en el gobierno inglés, crear los espacios y los acuerdos que llevaron finalmente a la fundación de la Nación de Israel. Antes se aseguraron de tener todas las piezas del juego, ya que los Rothschild fueron los responsables de la redacción del tratado el cual terminó la Primera Guerra, impuesto a Alemania. En él, se concedía a los Rothschild los derechos de propiedad ferroviaria alemana en Palestina, allanando así el camino para que los Rothschild tuvieran la suficiente influencia que dictara la política internacional relativa a Palestina. Eso aunado a que ellos, a través de sus logias masónicas, habían engendrado un movimiento mundial conocido como sionismo. El líder visible de este movimiento, fue nada menos que Teodoro Herzl, hijo de una acomodada familia judía de Alemania, aunque él era austrohúngaro. Pero de esto hablaremos más tarde. Pero aún hay más. Los Rothschild financiaron la Revolución Rusa, que confiscó vastas porciones de la riqueza de la Iglesia Ortodoxa. Ellos han sido capaces de evitar que los herederos legítimos de la fortuna del zar puedan retirar un centavo de los millones depositados en sus bancos. Mountbatten, que está relacionado con los Rothschild, ha llevado al tribunal batallas para impedir la retirada de fondos por cualquiera de los reclamantes de la fortuna. En otras palabras, el dinero que invirtieron en la Revolución Rusa, no solo era pagado por los depósitos de la riqueza de los zares, sino directamente por los bolcheviques en millones de dólares en oro, siendo que además, la naciente Unión Soviética, quedó endeudada con los Rothschild. Abriendo un paréntesis, que es la fortuna de Carlos Slim, de alrededor de 60.000 millones de dólares, comparada con la exorbitante riqueza de los Rothschild. Estos últimos poseen, sin contar islas, inmensos parques de conservación ecológica por todo el mundo, por ejemplo en Brasil, el mismo territorio de Palestina, hectáreas y más hectáreas de terrenos por todo el mundo donde existen yacimientos con toda suerte de recursos mineros sin explotar, obras de arte y otros bienes de baja liquidez, etc., unos 500.000 millones de dólares solo en papel moneda, documentos de inversión y oro. Todos los hermanos se reúnen 2 veces por semana en Londres para dictar al mundo cuál será el próximo valor que tenga el oro. Ya que el poder económico no es todo lo que se necesita para dominar al mundo, aunque es la base, también son necesarios otros pilares. Los Rothschild dominan a voluntad todo lo que se mueve en política. No hay congreso en el mundo que no pase por su aprobación, bueno, hay algunas excepciones. El poder político tras bambalinas es otro de estos pilares. Para hacerse del poder político y mantenerlo, ha sido necesario crear una superpotencia económica y militar, Estados Unidos, que pueda tener injerencia en los gobiernos de todo el mundo, ya sea por medio del espionaje, el cohecho, el soborno, el golpe de Estado o la guerra descarada, que siempre, o casi siempre, alcance lo que persigue. Partiendo de su organización satánica del Illuminati y de sus nexos con los jesuitas, han logrado el control sobre las logias masónicas.
Han construido todo un esquema piramidal capaz de reclutar y preparar para sus fines a gente inteligente pero sin escrúpulos para ser colocados en los gobiernos del mundo, en las organizaciones locales, en los organismos internacionales y en todos los ámbitos de la vida de las naciones, sea política, social, económica, académica, científica, religiosa, industrial, militar, etc., con la misión de obedecer a sus dictados y atender sus intereses. La escalada de los nuevos reclutas por esa pirámide tiene 1000 caminos y su destino depende de sus aptitudes tanto como de sus protectores. Porque hay que hacer notar que no cualquiera entra a estas filas. Normalmente se trata de hijos de potentados, de directores de grandes corporaciones y de ahí para arriba, de hijos o allegados de políticos prominentes, de recomendados por el clero o la jerarquía de alguna secta importante, hijos o parientes de funcionarios de primer nivel, etc. Para los ideólogos y planificadores, hay una suerte de destinos como el propio Illuminati, líderes de las logias masónicas, líderes y precursores de todo tipo de sectas y organizaciones, aún supuestamente cristianas, como los legionarios de Cristo, los mormones, los testigos de Jehová, los caballeros de Malta, el Opus Dei, etc., o, aún descaradamente satanistas como los adoradores de Satán, el Ku Klux Klan, Skull and Bones, Alfa y Omega, Screw Yankee, la Sociedad Teosófica, etc., o incluso indefinidas como la New Age, el Gnosticismo, Zeitgeist, la Dianética, etc., que a su vez crean todo tipo de corrientes de pensamiento y actitudes sociales, que van desde la nueva moral ciudadana, hasta movimientos juveniles tales como los hippies, los dark, los punk, etc. Es tal el control sobre este particular, que se podría decir que para los jóvenes de familias influyentes, pertenecer a alguna de las logias de iniciación o a algún tipo de organización con fines programáticos, es prácticamente una obligación. De otra manera, no llegarían muy lejos en sus aspiraciones personales. Algunos de los destinos para estos reclutas son por ejemplo, la UNESCO, la FIFA, la CIA, el FBI, el MI6, y sus variantes, la KGB, Propaganda 2, Gladio, etc. En liga intermedia están la ONU, la OMC, la OMS, la OCDE, el BM, el FMI, etc. Ya para los de Liga Mayor, se encuentran la Comisión Trilateral, a la que pertenecen entre otros, Enrique Krause, historiador mexicano, David Rockefeller, Luis Tellez, exsecretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jaime Serrapuche, exsecretario de Comercio de México, Antonio Madero, Zbigniew Brzezinski, asesor de Obama, Herminio Blanco Mendoza y Mario Vargas Llosa, el Consejo de Relaciones Exteriores, al que pertenecen entre otros cientos, Henry Kissinger, Carlos Andrés Pérez, expresidente de Colombia, y Angelina Jolie, y finalmente, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el Club de Roma y el Club Bilderberg. Los Rothschild controlan a través de todos estos brazos e hilos, y a la opinión pública, a la economía, a las ideologías, a la educación, a la política y a la cultura en general, porque además, sus grandes aliados, los medios de comunicación, pertenecen a agentes de su grupo, como NBC y CBS. Resulta difícil de creer para muchos, todo lo que aquí se expone, porque derrumba ideas y mitos, derrumba incluso ideales, sueños, perspectivas de vida, una parte de nuestra religiosidad y la moral misma. Pero he de decirles que todo, es real, que todo ha sido exhaustivamente investigado y analizado a la luz de la razón, de la intuición y de la historia. No hay nada de lo que aquí está escrito que no tenga una referencia. El problema es que no resulta práctico incluir los cientos de libros consultados, los cientos de notas periodísticas revisadas, los enlaces usados, las miles de fuentes atendidas y las millones de páginas cotejadas unas contra otras. De cualquier manera, todo ese acervo, coleccionado y estudiado a lo largo de más de 10 años, está a disposición de quien lo desee si quiere ahondar más en los temas y convencerse por sí mismo.
De igual manera, algunos se habrán preguntado ¿y qué tienen que ver los Rothschild y el Illuminati con mi problemática local, con la serie interminable de malos gobernantes, con la desigualdad, con la injusticia, con la inseguridad, con la desinformación, con el narcotráfico, con las epidemias, con el terror y con tantos y tantos problemas que nos aquejan? Sin embargo, esta pregunta tiene respuesta en este documento, y tan cabalmente como en ninguno otro. Dicho lo anterior, quiero decirles que el primer paso para resolver los problemas, es estar bien informado, saber la verdad sobre nuestra realidad, conocer de dónde vienen las cosas y por qué sucede lo que sucede. De otra forma, nuestra resistencia seguirá siendo ínfima y finalmente manipulada como lo ha sido a lo largo de la historia. Es pues, responsabilidad de cada quien, allegarse de la información necesaria para despertar su conciencia y actuar en consecuencia. La situación actual no da lugar a la flojera mental ni al borreguismo. Hay que conocer al enemigo, que en este caso está por todas partes y hasta en bandos aparentemente opuestos, para poderse defender adecuadamente. Pero sigamos con el texto. Fin de la parte primera del capítulo. Regresando al tema de la fortuna del zar, como ya se ha dicho, este depositó 35 millones de dólares en el Banco Rothschild de Inglaterra, y otros 80 millones de dólares en el de París. Esos fondos han sido usados entre otros fines, para financiar a la Revolución Rusa, a la naciente Fed de Estados Unidos, a los países involucrados en la Primera Guerra Mundial y a la compra de Palestina, así como al establecimiento de las instancias que permitieron la creación del Estado de Israel en esa región. Lo que hay que hacer notar, es que invariablemente, después de una guerra financiada por los Rothschild, estos sacan provecho no solo en el ámbito económico, sino también en los ámbitos social y político en forma de tratados, condiciones de ventaja estratégica para sus nuevas inversiones, en derechos especiales y en el aseguramiento de introducir controles para los pueblos de los países intervenidos. Su forma de trabajar, es muy simple. Primero estudian las ventajas que un país les puede dar, inclusive con métodos de espionaje, de tal manera que evalúan el grado de interés estratégico de las naciones respecto a sus planes de enriquecimiento y dominación, y eligen una o varias de ellas. Segundo, establecen relaciones importantes con los hombres que comandan esas naciones en la forma de sociedades comerciales y de negocios varios. Tercero, seleccionan agentes especiales salidos de las filas del Illuminati y de los jesuitas a su mando para ser colocados en puestos importantes de acuerdo a sus intereses. Estos agentes suelen influir en las decisiones de los hombres que comandan una nación, o en su defecto, se encargan de generar caos en todos sentidos utilizando las debilidades locales, al grado incluso, de provocar conflictos armados. Cuarto, aplicar los términos de su guía de acción, contenidos en el libro Los Protocolos de los Sabios de Zion, para ir minando la voluntad, los principios, las tradiciones y la economía del país intervenido. Para ello, sus agentes infiltrados resultan tan importantes como los créditos colocados, ya que estos agentes suelen abarcar una amplia gama cada vez más grande y extendida de sectores importantes como la ciencia, la tecnología, la política, la religión, la educación y la más importante, la infiltración de agentes en las logias masónicas locales de las cuales se van apoderando poco a poco. Quinto, la promoción de salvadores para recuperar el orden después del caos en los altos niveles de todas las áreas de interés. Al cabo de los años, el control de las naciones se va perfeccionando y extendiendo de tal manera que no hay nada importante de lo que pasa en un país o región, que no haya hecho su parada en las oficinas de uno de sus agentes, de uno de sus líderes Illuminatis o jesuitas, de uno de sus socios o inclusive, de alguno de los Rothschild. Ellos controlan todo, desde la educación, la prensa, los demás medios, la política, la economía, mucho de la cultura, la ciencia, la tecnología, la energía, muchos recursos estratégicos, etc., hasta la forma de pensar del ciudadano promedio. Pero esto no hubiera sido posible sin un detalle de radical importancia: la secrecía.
Por ejemplo, si los pueblos del mundo se hubiesen enterado que el GCM estaba detrás de la revolución comunista y de la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial les hubiera resultado más difícil la ejecución, y así sucesivamente. La total secrecía les permite evitar el juicio de la historia y volver a provocar cuantas veces quieran toda clase de conflictos sin ser señalados por nadie. Pero a la vez que la secrecía ha sido su principal arma, también se ha convertido en su principal limitante para el control descarado del mundo. Por eso, dentro de sus planes, está que al término de la Tercera Guerra Mundial, hacer surgir un Salvador universal sin relación aparente con ellos para que pueda ser aceptado. En el capítulo 4, hablaremos en detalle de este plan y de la forma como lo llevan a cabo alrededor del mundo. Es de hacer notar que la secrecía solo es posible si se inocula en la población una densa serie de capas, cada una representando una realidad diferente, como si se tratase de un laberinto compuesto de cáscaras concéntricas. Para el pueblo a ras de piso, está la realidad del día a día creada y alimentada por los medios que ellos controlan. El quehacer cotidiano, la cultura reinante, los conflictos aparentes, etc., es decir, todo lo que el pueblo debe saber y la manera como debe interpretar y entender esa realidad. Luego está la realidad para los más o menos entendidos, aquellos que no son fáciles de engañar o que han logrado despertar del sueño primero, que es la capa externa de la realidad, y entonces encontramos algunos secretos revelados, algunas relaciones increíbles, algunos pasajes de la historia desmentidos, etc., pero esa nueva realidad no deja de ser un sueño también. Después de la segunda capa, hay una tercera, una cuarta y así sucesivamente de acuerdo al ámbito de acción y a la complejidad de la sociedad donde se inscribe. Aquí intentamos revelar la realidad objetiva, que es el núcleo de todas las otras realidades subjetivas que le rodean y que son solo niveles de sueño. Pero para despertar a la realidad objetiva, hay que recorrer todos y cada uno de los niveles de sueño que se nos han impuesto y que le anteceden, es decir, no se puede despertar de un solo brinco. Esta condición representa la mejor defensa para los amos del mundo, ya que quien se interese por encontrar la verdad que destruya la versión oficial, si lo logra en cierto sentido, se encontrará con otra capa ficticia y tardará mucho en darse cuenta que no ha llegado aún al meollo del asunto. Muchos de los que lo han intentado, se han quedado atrapados en alguna de las capas o han sido perseguidos, encarcelados o inclusive asesinados. Tenemos los casos de William Cooper, Constance Cumbey, John Todd, Fritz Springmeier, Randall N. Baer y Kenneth Hovind, entre algunos otros. Por eso poco ha salido a la luz, y por eso este trabajo ha tardado tanto en llegar, no a feliz término, pero sí a un nivel que puede ser contado. Los Rothschild son una mafia, y como toda mafia bien organizada, son generosos con sus aliados, inflexibles con sus enemigos e inmisericordios con quienes los traicionan. Ellos y sus aliados han montado una organización mundial con múltiples niveles y asignaciones específicas, a la vez que utilizan a multitud de instituciones locales e internacionales, muchas de estas últimas creadas a instancias de ellos, como la ONU por ejemplo, para dar cumplimiento cabal a sus objetivos. Los miembros de la élite mundial comandada, según varios autores por las 13 familias más influyentes y poderosas, han desarrollado las líneas de acción y los métodos para alcanzar sus planes, todo sobre la base de los protocolos de los sabios de Sion. El fin máximo a saber, es el establecimiento de un gobierno mundial para montarse en él. El lector se preguntará para qué necesitan eso si de cualquier forma ya controlan el mundo a voluntad. La respuesta no es sencilla, pero además de que eso les permitiría salir del anonimato y la secrecía para mostrarse al mundo tal cual son, también está el hecho de que de acuerdo a sus creencias esotéricas, no olvidar que la masonería surge del esoterismo y que es este el que los mantiene unidos por identidad, hay protocolos que según ellos se deben cumplir para obtener la gracia y el cobijo de su deidad principal, que es Baphomet.
La manera que han ideado para cumplir con su fin de desterrar las religiones opuestas al satanismo, sin despertar demasiadas susceptibilidades, es a través de los mismos cultos religiosos, principalmente cristianos. Han fomentado la formación de infinidad de cultos cristianos y de otras raíces, para fracturar la unidad religiosa de los pueblos. Pero no solo eso, sino que además trabajan para dar cumplimiento a lo que dicen los libros sagrados de cada culto. Por ejemplo, ellos planean aprovechar la esperanza de la gente en que su Dios o uno de sus profetas regrese para resolver los problemas que aquejan al mundo. Así, en el caso del cristianismo, se adhieren a la idea de la segunda venida de Jesucristo y para ello tratarán de escenificar cuanto dice la Escritura que ocurrirá antes de tal evento. Ellos planean poner en escena el Armagedón y todas las tribulaciones que detalla la Biblia con el fin de imponer a uno de los suyos como el Salvador. El trabajo ha sido arduo ya que desde la fundación del Illuminati, se propusieron dos líneas de acción básicas para la dominación total. 1. Acabar con las monarquías, ya que estas por la forma de sucesión del poder, les impedía colocar al mando a alguno de sus agentes por no pertenecer ni a la casa gobernante ni a la nobleza. 2. Desterrar toda religión para que la gente en el momento propicio, se adhiera sin dificultad al nuevo profeta o Mesías bajo su control. Para el primer punto, iniciaron con el anclaje subjetivo del liberalismo que consiste en el trípode: libertad, igualdad, fraternidad. Las monarquías, conforme vieron amenazada su sobrevivencia, iniciaron acciones de resistencia, pero tomados por el cuello por las deudas contraídas y las presiones de los intelectuales pagados por el Illuminati, quienes no se sometieron fueron derrocados. Las monarquías que sobreviven en la actualidad, todas ellas forman parte de alguno de los grupos formados a partir del iluminismo, como son el Comité de los 300, la Mesa Redonda, el Grupo Bilderberg, etc. En referencia al segundo punto, hay mucho más que decir, pero siendo breves, podemos destacar la formación de una escuela de pensamiento esotérico asentada en lo que se llamó la Sociedad Teosófica, al mando de Madame Blavatsky. Esta escuela se encargaba de investigar alrededor del mundo las doctrinas, los ritos y las tendencias religiosas y místicas de los diversos pueblos para encontrar similitudes y puntos en común, hasta lograr un compendio de teorías tendientes a unificarlas todas. El elemento común que dicen haber encontrado, es el chamanismo, presente en todo tiempo y lugar, sin importar lo aislado que pudiera estar un pueblo. Al chamanismo, se asocia toda suerte de deidades, nahuales, brujos o demonios, todos ellos controlados a su vez por quien para los teosofistas es el portador de la luz entendida como conocimiento y virtud, el propio Lucifer. De esta sociedad, surgieron, y siguen surgiendo, toda una avalancha de publicaciones, entre libros y revistas, de escasa credibilidad científica donde prácticamente se destroza la historia, la teología, la arqueología, la física, la astronomía y toda disciplina que de una o de otra manera guarda alguna relación con lo religioso. Es tiempo de pasar a los hechos, y como ya es la costumbre del Illuminati, a partir de una organización central, se derivan un montón de pequeñas organizaciones locales y de sectas dependientes con objetivos y actividades más específicos. Por ejemplo, de la Sociedad Teosófica y en línea recta, se derivó un movimiento conocido como la conspiración de Acuario. A su vez, de este movimiento nació la cultura de la New Age, y finalmente, de la New Age, movimientos como Zeitgeist. A la par de estos movimientos y subculturas, han nacido toda suerte de sectas, algunas declaradamente satánicas, otras que promueven el ateísmo, y otras más con piel de cordero, como varias religiones supuestamente cristianas, como la de los mormones o la de los testigos de Jehová, cuyo objetivo ha sido debilitar más la de por sí ya maltrecha imagen de la Iglesia Católica. Hay evidencia de que estas dos religiones fueron financiadas por alguna de las 13 familias más poderosas del mundo, específicamente por los Collins, que son ocultistas y asiduos seguidores de ritos de brujería.
El Illuminati ha recorrido un largo camino y se ha servido de la pésima doctrina cristiana impartida por los párrocos. Se ha aprovechado de la corrupción de la clerecía y ha penetrado con agentes a casi todos los oficios de la Santa Sede. Ha utilizado el avance científico para denostar cada vez más el dogma religioso ante la mirada impávida y la cerrazón de las cúpulas eclesiásticas. Su cosecha es magnífica al día de hoy. Cada día son menos los que se atreven a hablar abiertamente de religión por temor a ser tachados de fanáticos, de seres primitivos, de ignorantes o incluso de charlatanes que solo buscan un beneficio económico. Los jóvenes se alejan cada vez más del anacronismo de la Iglesia sin darse cuenta que todo responde a un plan concebido siglos atrás y que tiene por objetivo acabar con la parte espiritual del ser humano que les represente un obstáculo para que ellos puedan imponer la religión de Lucifer, basada en el materialismo y el placer, sin obligaciones ni responsabilidades más allá de la diaria subsistencia, sin principios y con una escala de valores tergiversada. Toda esta sociedad es el resultado de años de esfuerzo en ese sentido. Sería demasiado extenso hablar de todas las acciones emprendidas por el Illuminati a través de los siglos y que han significado un cambio de rumbo en la historia. Como bien dijimos al principio de esta serie, es el Illuminati y todas las organizaciones que de él han surgido, las que se han encargado de escribir la historia desde hace 200 años. Sin embargo, resulta oportuno dar algunos datos que son de enorme importancia y por ello no es posible dejarlos pasar. Ya tratamos el asunto de las guerras napoleónicas, que si bien no fueron provocadas por el GCM, sí fueron financiadas y de ello se derivó su enorme poder económico. De las subsecuentes guerras, existe un documento clave para entenderlas. Ese documento son las cartas entre un antiguo militar confederado llamado Albert S. Pike, de hecho el único representante de la confederación, y a la vez miembro activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington, y el francmasón y carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos y quien había sido seleccionado como sucesor de Weishaupt por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. Las cartas que datan de 1870 y 1871, y que se conservan en los archivos de la biblioteca del Museo Británico, revelan los planes Illuminati de tal modo que contrastados con la realidad, no dan lugar a dudas. Estas cartas estuvieron en exhibición tan solo unos días y luego fueron retiradas. A la fecha, el Museo Británico niega que hayan existido, y es obvio, pues su exhibición fue un error del museo, mismo que tiene como principales benefactores a varios miembros del Illuminati, incluidos los Rothschild. La transcripción de una de estas cartas es la siguiente. Según William Guicar, en una de las cartas fechada el 15 de agosto de 1871, Pike le hace saber a Mazzini el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras la guerra no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir a los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, nazismo, fascismo, comunismo y socialismo, y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías.
Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que se irá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo.